Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá con Adrián Pérez Yaí, un amigo, colega, compañero, conocido de muchos años, profesor de la ULA, y lo convoqué para hablar en este ciclo del IAE. Te recomiendo que veas de una película que a ambos nos une, nos gusta muchísimo, nos apasiona, vemos a razón de una vez por año, que se llama Palombela Rosa. Es del año 1989 y está dirigida por un director que, por cierto, también apreciamos muchísimo, que es Nanni Moretti. Así que, bueno, Adrián, no sé, ¿querés decir algo como para romper el hielo? Después ya ¿Qué tal, Pablo? Gracias por invitarme y en el rol de enamorado de Palombela Rosa, que es realmente la mejor de las invitaciones posibles, ¿no? Así que encantado de poder hablar un rato sobre esta película que amamos. Bueno, la idea es poder convencer a alguna persona que nos esté viendo, que nos vaya a ver, quién sabe si eso va a pasar. Esta es una película que si no la vio, no la vieron, merece ser vista. Eh, y a los que ya la vieron o la vieron muy por arriba, merece volver a ser revisada, me parece a mí. Ahora además, y eso lo estuvimos viendo con Adrián últimamente, salió una versión en high definition que se ve muy bien, es casi otra película, los colores, se ve algunas texturas que no habíamos visto antes. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para revisitar la película y también para ver que se encuentra por ahí la filmación. No es un backstage, pero es una película que es complementaria para poder leer, interpretar, conocer más sobre Palombela Rosa, de cineastas de nuestro tiempo, que se filmó contemporáneamente, de ese ciclo de documentales franceses sobre cine y cineastas de André Labart. Eh, Justamente André Labar filmó su película, su documental sobre Nanni Moretti, mientras que Nanni Moretti filmaba Palombela Rosa. O sea que evidentemente, y ahora ya nos metemos con Nanni, los franceses, toda la línea Cayers, etcétera, ya lo venían tratando y viendo como un autor importante, un autor promisorio, un autor que ya había hecho varias películas, que en Palomela Rosa usa capitales franceses también para realizar la película, hay elementos de coproducción, y saben que va a ser su película de mayor escala, si se quiere también. Y además una película con un nivel de independencia que le da el hecho de ser, por un lado, una película de mayor escala que las anteriores, pero por otro lado, producida por su propia casa productora, que es la Sacher Film, que es el nombre de una torta, que aparece en varias de las películas de Una de Moretti. sus pasiones, ¿no? Las ¿Qué? confituras. Una de sus pasiones, ¿no? Una de Una sus de sus otras pasiones. pasiones, ¿no? Los dulces, las confituras, los zapatos, bueno, este es uno de ellos. Y crea esta compañía, que es básicamente una compañía para producir cine italiano con ciertos niveles, vamos a decir así, de independencia. Y esta es la tercera película. Es una compañía en la que filma Daniele Lucchetti, que es uno de sus amigos y de los cineastas contemporáneos, mismo Y Calopretti, es uno de los que aparece en Palombela. y aparece en Palombela, Es uno de esos la amigos que película aparece de en él, Palombela. Y efectivamente. Palombela Rosa es un poco también la primera película o una película bisagra en la filmografía de Moretti, ¿no? Porque es con la que logra ese envío internacional y la que comienza esa década, ya podríamos decir, con cierto pesar, la década prodigiosa de Moretti, que son esos años 90, en lo cual después va a ser Caro Diario y Aprile, ¿no? Que son probablemente sus películas más interesantes, sus películas más conocidas también. No, acá se lo vio y se le hizo popular como en los 90 cuando venían ciertas olas, con Caro Diario sobre todo, se lo vio en Caro Diario, con un estreno comercial medianamente importante, y después en Aprile, La habitación del hijo, las películas posteriores, ¿no? Y las anteriores, como Palombela Rosa y otras, algunas tuvieron magros estrenos, proyecciones en cineclubs, etcétera. Era conocido por un público cinéfilo más acotado, pero claramente se hace más popular y más masivo en la década de los 90, ¿no? Como Kiarostami, un director del cual él es fanático. Claro, recuerdo que la mesa finita creo que llegó a circular en video, no sé si no se llamaba Basta de Sermones en Basta de Argentina, sermones. y
y las anteriores medio como que se vieron después en retrospectiva, ¿no? Esto de, bueno, el director de Caro Diario principalmente hizo estas otras películas, y entre ellas está Palombera Rosa, que me parece que es su película más compleja, con más dimensiones para revisar y para disfrutar. Es una película muy particular, una película única en su filmografía y cuyo dispositivo de puesta en escena es asombroso. Sí, efectivamente. Vamos a hablar un poco más de eso. Primero podemos introducir a Nani y a sus películas con este pequeño... Estas son las anteriores, ¿no? Que vienen Sí, de las la década del anteriores, para 70. llegar a Palombela Rosa, ¿no? Dios solo un autárquico, una película muy divertida, que se ríe mucho de todo ese compromiso de los 70, ya en los 70. Es una película sumamente disfrutable, en la cual ya aparece el personaje que va a terminar, que se va a despedir en Palombela Rosa, que es el personaje de Michele, ¿no? Michele Apicella, ¿sí? Que es el apellido materno, que hay una fuerte componente autobiográfica siempre en sus películas, cubierta de mil máscaras. Esto no significa que hay que creerse absolutamente todo, pero evidentemente ese elemento está, y como decís vos, Adrián, empieza acá en Yo soy un atárquico, y finaliza el fin de ese ciclo donde siempre él es el protagonista de sus films, es Michele Apicella, que tiene ciertos rasgos comunes, no es que sigue una historia lo Antoine Donnell, pero sí que tiene ciertos, por suerte, ¿no? Que tiene ciertos rasgos comunes, esos personajes ultra obsesivos, neuróticos, etcétera, vinculados con la política, Con el deporte, con las confituras, son como pasiones que lo ordenan, ¿no? pasiones que ordenan justamente esas pasiones, obsesiones que lo ordenan. Y por otro lado, eso finaliza en una película, como vos decís, bisagra, que es Palombela Rosa, que es la película que queremos finalmente recomendar y de la que vamos a hablar un poquito más, que es del 89. A partir de ahí, él en esas otras dos películas por las cuales se hizo más popular acá en Argentina y en América Latina en general, ya es Nani Moretti, ¿no? Es Nani. Hasta, digamos, la bisagra es Palombela Rosa. Después hizo Eche Bombo, que también es otra película como para un retrato, un registro de la juventud italiana, ahí también como, me parece a mí, de una generación intermedia, no es la generación políticamente comprometida de los 60, la generación 68, vamos a decirlo así, tampoco es la generación que va a venir después de un nuevo cine, sino es una generación que vive el pasado, claramente no es la generación neorrealista, vive el pasado desde un lugar de un compromiso que todavía quiere suceder, pero que en algún punto es fallido, es imposible, ¿no? Retrata todo eso Eche Bombo, ¿no? Cuando la Sí, Moretti en existencialista. sus declaraciones, incluso él es siempre muy crítico con respecto a la generación a la que pertenece y al cine que él empieza a hacer en relación a ese cine político, a ese cine comprometido que se hacía en los 60 y que pensaba en el cine y en la política al mismo tiempo, y que él siente como que eso en los 70 se desdibuja un poco, a pesar de que es cuando él empieza a hacer cine, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Había hecho unos cortos antes, ¿no? Pero en Super 8, pero esos son, Yo solo un antárquico, es el primer largo, después vienen estos dos, son Soñi de Oro, del año 81, y Bianca. En los dos elegimos ahí unos fotogramas que tienen que ver con los dulces. Hay en Bianca un frasco gigantesco, desproporcionado de Nutella, que come en un momento de suma angustia. No vamos a hablar mucho de la película. Y Sonny de Orot, bueno, también, justo elegimos ahí el momento del contacto con los dulces. Pero las dos películas, y Sonny de Oro, bueno, una película para mí que se conecta mucho con Palomela Rosa, porque tiene que ver con todos los sueños, los imaginarios, la discusión sobre el cine y la política, el lugar del artista, etcétera, de una posición muy gramsciana que tiene siempre, y que me parece que en Palomela Rosa está clarísima, si bien nunca explícita, está muy clara, respecto de cuál es el rol del intelectual, cómo se plantea el rol de las palabras, del sentido común, de los conceptos cuando se cristalizan. Hay un montón de cuestiones que resuenan a Gramsci ahí, ¿no? Le parole sono importante. Le Exactamente. parole sono importante.
Las palabras son importantes y en Soña y Oro está eso, digamos, también la relación con lo familiar, con su propia familia, con la madre. Todas esas cuestiones están muy fuertes. Y también en términos más de exhibición cinematográfica, la película que se muestra en Venecia, que tiene un cierto éxito en Venecia, que es lo mismo que finalmente ocurre con Palomela Rosa, ¿no? Que se estrena en septiembre del año 1989 en el Festival de Cine, en la Muestra Internacional de Cine de Venecia. Vamos a avanzar para que no se nos haga tan, que no sea como una eterna procrastinación y una morosidad similar a la de la película de Ahí, Moretti. ahí tenemos, ahí tenemos La Mesa Infinita, que es la única película, me parece, de esta primera parte en la cual él no es Michele. La única, la única. Él hace de un cura eh, que vuelve a su pueblo y ve que las cosas se desmadraron un poco, ¿no? Hace de un personaje, yo creo que sintetiza algo que está en todas sus películas, sobre todo en los personajes que interpreta él, e incluso después cuando pone a alguien en su lugar, que es el personaje del moralista. Son personajes con profundos valores morales que están radicalizados y exagerados en sus películas como para mostrar también la impostura del entorno. Digamos, no porque él crea claramente en esa idea de un moralismo, pero está muy fuerte ahí y qué más moral que un cura, ¿no? O sea que en la posición moral de un cura que enjuicia a su propia familia, a sus propios amigos y a él mismo. En la película entra en crisis, ¿no es cierto? Gran Un película. profesional de la moralidad. Y comienza con una aproximación a lo que va a ser la película que nos interesa, que es Palomela Rosa, que es ese nado, ¿no? Ese largo de natación que hace al comienzo el personaje, casi en Sí, plano secuencia, alejándose de sí. la cámara, ya postulando un poco esa cosa física del cuerpo, de la natación, del waterpolo, de la actividad en el agua, que es otra de las pasiones de Moretti, actor-director. El deporte también, ¿no? Siempre es importante. Acá en esta película que vos decís, recuerdo que hay un partido de fútbol en el que él se mete a jugar con sotana y todo, con los niños, que le va muy mal, queda ahí, queda en el piso. Es una escena que, de mi punto de vista, está citando a Roma Ciudad Abierta, el momento en el cual el sacerdote sale a jugar con los niños, es una escena bastante similar. Una de las películas, Roma Ciudad Abierta, una de las películas que el propio Moretti considera como de las que más lo influenciaron en su vida y en su formación como cineasta. Sí, totalmente. Y si bien es posterior a Palombela, que ahora ya nos metemos en ella, pusimos un fotograma de La Cosa, que es un documental que se vio muy poco, del año 1990, que hasta donde sabemos no tiene por ahora traducción al español, que tiene que ver justamente con la disolución del Partido Comunista Italiano y lo que va a ser la creación o la transición del Partido Comunista Italiano al Partido Democrático de la Sinistra, el PDS, ¿no? Partido Democrático de la Sinistra, que es en lo que va a devenir el Partido Comunista Italiano, cuando todavía no tiene un nombre, cuando la identidad del Partido Comunista, con la transformación de Rusia, la caída del muro de Berlín, el arribo de la perestroika y de Gorbachev, todos estos van a ser todos temas que están latentes y que están ahí, uno podría decir, reverberando en la película que nos convoca, que es Palombela Rosa. La Cosa es un documental que trata sobre eso, es una serie de mitines del Partido Comunista cuando están en esa transición, que tienen que cambiar de nombre, que tienen que buscar una identidad, el problema de la identidad política y personal, que es el problema de Palombela Rosa, pero acá en documental, ¿no es cierto? Y todos tratan de nombrar a eso que no tiene nombre, esa cosa, que es el Partido Comunista, y que tiene una crisis de valores terminal en un punto, ¿no? Entonces, bueno, es una película con la cual tiene relación sobre la cual nosotros queremos conversar hoy, que es Sería un poco el reverso documental de Palombela Rosa, ¿no? el reverso documental de Palomela Rosa y es toda esta idea de Moretti, que después aparece en Aprile, de si filmo un documental sobre las elecciones o si filmo una historia ficcional sobre un quiere troquista Un en la pastelero Italia peronista conformista del de los año años 50. 50. Y Digamos, acá lo tenemos a Moretti en su salsa, ¿no? Porque hay que aclarar que Moretti
era jugador de waterpolo, llegó a jugar en la selección juvenil de Italia. O sea que lo que vemos en Palomela Rosa es también, en cierto punto, una porción documental, que es un poco un partido de waterpolo tal como realmente sucede, ¿no? Y hay algo, ¿no? De esa cosa, esa impronta rosselliniana y básicamente que hace a la modernidad del cine, que es esa confusión entre, vamos a decirlo así, lo documental el registro de los hechos y el impacto de la realidad física sobre la cual se monta algo que tiene que ver con una ficción y con una alegoría, incluso también en Palomela Rosa. Pero en este aspecto, Palomela Rosa, para los y las que no la vieron, es una película, como dice Adrián, de un jugador de waterpolo, un político, en realidad es un político. A ver si podemos hacer en vivo una síntesis, que siempre, una sinopsis de la película. Un tipo que es un político que tiene un choque al inicio de la película, se ve que choca con su coche, pierde la memoria, eh, o pierde buena parte de ella, una suerte de amnesia, y a partir de ahí tiene que reconstruir su pasado en un viaje que hace a jugar un partido de waterpolo con sus colegas, con sus amigos, con los que en teoría con los que eran parte de su club, que se lo llevan ahí y él va recordando toda la historia, toda la película transcurre en la cancha de waterpolo, buena parte de ella, en tiempo presente y en el pasado, con algunos flashes y flashbacks, vamos a decir así, de su infancia, de su pasado, de sus recuerdos, de sus memorias. Pero bueno, tiene que ver con todo un partido de waterpolo en donde se van discutiendo y tratando diferentes temáticas, ¿no es cierto? Pero él es esencialmente un político que la noche anterior al accidente habría hecho en televisión una declaración polémica, una declaración que trajo complicaciones, claramente un político del Partido Comunista Italiano, y eh, que después de esto pierde la memoria y tiene que reconstruir quién es él, qué está haciendo allí. Sí, es maravilloso en ese sentido, espacio-temporalmente, la película es de una modernidad rabiosa porque nos presenta ese espacio único de la piscina y sus alrededores, porque salvo el breve prólogo y el breve epílogo, todo sucede durante el partido, durante la espacio-temporalidad de un partido de waterpolo, pero, como bien indicas, empiezan a multiplicarse las temporalidades de los diferentes momentos de su pasado, ¿no? Su niñez, claramente eh, eh, armada, digamos, ficcionalizada, pero también tenemos ese espacio de docudramatización en la cual podemos ver imágenes filmadas por él mismo cuando lo que recuerda es su juventud militante. Y ahí, en un recurso no muy usado, los flashbacks de Apicelle, de Michele Apicella, actor eh, encarnado ahí por Moretti, son imágenes del propio Moretti joven de los cortos que hacía en los años 70. Sí, particularmente uno que se llamaba La Sconfitta, la derrota, del 74, si mal no recuerdo, donde justamente se escenifica, se pone en escena su rol como militante del Partido Comunista y su crisis ya en ese momento, ¿no? Son bastante trágicas y cómicas al mismo tiempo esas imágenes de él militando y las contradicciones que le van apareciendo. Esa idea de lo tragicómico, si bien Moretti va a tener algunas discusiones con esto, la toma también de la tradición y de lo agrio, de lo profundamente triste que es su cine en cierto sentido, y de la comicidad de la comedia italiana, ¿no? De toda la tradición tragicómica italiana, que en los 60 fue la comedia italiana. Él va a tener muchos problemas con varios de esos directores, probablemente no sea el cine que más le guste, pero hay algo que se cuela de esa tradición en su cine y en Palombela también. Lo que vos decías, Adrián, es importante. La película se filma en un estadio, en uno de los estadios que quedan como más, vamos a decir en términos escénicos, en un sentido literal, más, mejor cuidados, mejor cuidados en su antigüedad y en su decadencia, que es el estadio de Acireale, en Sicilia. Va a filmar justamente allí la película, es una película que se filma casi
integralmente en esta locación, ¿no es cierto? Y mucho de todo eso se cuela, digamos, en el film, ¿no es cierto? Entonces hay como una fuerte impronta, un fuerte impulso de realidad que tiene que ver con el entorno, montado sobre una ficción donde ya en las primeras imágenes podemos ver cómo lo onírico se va cruzando, el pasado, la imaginación se va cruzando con ese tiempo presente, que también, digamos, al estar filmado todo el tiempo en una pileta de natación sobre ese azul casi de tecnicolor que tiene la película, ese azul plano de la película, es también, brinda también como una textura casi onírica a todo lo que ocurre allí, ¿no? Uno podría decir, bueno, el nivel de lo onírico, de lo imaginario, de las memorias están como separados, pero me parece que hay como una integración, ¿no es cierto?, en la película de todo eso, que uno ya en un punto no puede distinguir bien qué es qué. Hay un nivel de subjetividad que está impregnando cada plano y cada interacción, porque cuando uno recorre básicamente lo que sucede en la película, que es a Michele conversando con diferentes personajes vinculados con su presente y con su pasado, y en cada interacción uno siempre mantiene la duda de cuál es el estatuto de esos personajes, ¿no? Si solamente es él quien los ve o si hay como una cosa un poco fantasmal en todos esos momentos, porque además son todos personajes un poco arquetípicos, ¿no? El compañero de lucha, los dirigentes de base, hay como diferentes formas un poco arquetípicas de personajes que se van presentando y uno duda todo el tiempo de qué es lo que está pasando ahí, mientras el partido de waterpolo sigue adelante. Eso es una de las cosas interesantes que tiene Palombela, que es una película que podríamos pensar como política, una comedia, sin dejar de ser una película sobre deportes, ¿no? Una de las pocas películas que existen, que deben existir sobre waterpolo. Sí, efectivamente. Y ahí, bueno, hay algunas cuestiones que en nuestras charlas previas hemos comentado, que tienen que ver con la cuestión del tiempo, ¿no? Uno podría decir que el tiempo de la historia, ¿sí? El tiempo, entre comillas, real, ocupa la película, sería más o menos el tiempo que tiene de duración una película que aparece, que se va pasando en un televisor, que la están viendo en el buffet ahí del club de waterpolo, que es Doctor Zhivago, ¿no? Doctor Zhivago como una película también prototípica, emblemática, estereotípica, incluso me animaría a decir, respecto de todo lo que tiene que ver con la Unión Soviética, todo lo que tiene que ver con el proceso de la revolución, eh, vista desde una cierta perspectiva con la cual va a estar discutiendo Moretti todo el tiempo, porque si todavía no lo logramos transmitir, habría que ir al núcleo para decir que esta es una película que justamente reflexiona, y esto me parece que es una de las cuestiones más interesantes, anticipa lo que va a ocurrir. Igual, evidentemente, todo esto ya estaba en el aire, ya estaba en el ambiente, ya se estaba forjando, en el 89 es obvio. 1989, Estrena claro. antes de la caída del muro, es una película fuertemente anticipatoria, digamos, que está leyendo a su época en tiempo presente, ¿no? O sea, la disolución. Está dando cuenta, claro, está dando cuenta de la disolución del que fuera el partido comunista más importante de Occidente. Efectivamente, sí, 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 sin duda. Bueno, y la cuestión del tiempo es esto, doctor Zivago, el otro día hacíamos memoria, bueno, es un dato que se puede ver en internet simplemente, pero dura casi 4 horas. Eso es más o menos lo que dura el partido que se va a llevar a cabo en la película, y nos habla también en cómo ese partido se va llevando a cabo, de la terrible morosidad del tiempo de un partido que no se acaba nunca, ¿no es cierto? Que habla también, y está profundamente enlazado con lo que señalaba Adrián, con esa subjetividad del personaje que es la que inviste todo lo que ocurre, todas las acciones, lo que está pasando, ¿no es cierto? Que es la subjetividad del neurótico obsesivo que procrastina y duda sobre absolutamente todo, y, y se relaciona con todo este conjunto de personajes que también vos, Adrián, estabas describiendo, y hace que básicamente ese tiempo del partido se vaya ensanchando y se vaya, vamos a decir así, abriendo hacia diferentes zonas, ¿no es cierto? Sí, un partido de waterpolo
dura más o menos una hora, y la película hace que se convierta en un partido que dura más o menos lo que dura Doctor Zhivago, y es interesantísimo como ahí el cine, la política y el deporte aparecen imbricados, incluso en su propia materialidad temporal, porque todo lo que puede suceder para que se prolongue el tiempo y para que se extienda esa resolución de cualquier cosa y esas tomas de decisiones que tanto cuestan al personaje de Michele, encarnado por Moretti, van a ir sucediendo, y son todas muy efectivas y muy graciosas, porque la película es muy divertida, a los efectos de convencer a la gente para que la vea, ¿no? La película es muy divertida, es muy efectiva en su comicidad, y es sumamente lúcida en lo que respecta a su visión sobre esa situación coyuntural del comunismo occidental y de cómo se estaba dando esa desmemoria y ese proceso de desmembramiento de todo un magma de ideas alrededor de una militancia y de una visión de mundo que, bueno, que termina ahí, que termina junto con ese periodo de las películas de Moretti. Michele Apichello un poco se va junto con toda esta idea romántica del PC, ¿no? Del Partido Comunista Italiano. Sí, sí, habría que decir que es la película menos pensada sobre la disolución del PCI, ¿no? O sea, del Pichí, porque uno podría decir, habría muchas formas de encararlo, de hecho se contó en varias películas italianas, y no solo en películas italianas, los diferentes conflictos que hubo en el marco del Partido Comunista Italiano, pero esta película vamos a decir que podrá gustar o no, pero que ninguna lo hace de manera más original, o lo narra, o lo cuenta, o lo expresa de manera más original. Creo que Y de manera más dialéctica, ¿no? Como sí, hablabas vos recién, la cuestión gramsciana, la sí, lucidez con la que se hace cargo de una problemática que claramente no puede resolver una película. El cine no puede hacer eso, no está en condiciones, ¿no? Y lo dice abiertamente y genera con eso un texto de una inteligencia y de una complejidad. Es una película, es una comedia, podríamos decir en algún punto, de una complejidad pasmosa. sí, absolutamente. Y después, bueno, como para hablar de algunos hitos de la película y después ya ver algún fragmento e ir cerrando este pequeño encuentro, hay que decir que la cuestión de la subjetividad y lo personal para hablar de lo político en la década a fines de los 80, a nivel cinematográfico, es una de las cuestiones más importantes que tiene la película. Digo, es una película política de ficción, en la cual todos los valores y la perspectiva que tiene que ver con lo subjetivo se le da muchísima importancia para hablar del Partido Comunista, digamos, ¿no es cierto? Que también, donde digamos, lo que primaba en los discursos respecto del partido tenían que ver con las narrativas colectivas, ¿no? Y acá hay una cuestión que tiene que ver con los sueños, con la infancia, con la construcción de la subjetividad de la primera infancia, en el primer lanzarse a la pileta, eh, digamos, más todo lo que tiene que ver con otra serie de imaginarios, que está tratado y está involucrado en todas estas capas que tiene la película y que vos que habías descrito, ¿no? Que son muy complejas. Otra de las cuestiones muy de época que me parece a mí que la película lee, no sé si se anticipa, pero que lee y lo representa y lo relabora de una manera muy interesante, muy cómica, como señalaba Adrián, tiene que ver con esta idea de esta suerte de mini gurúes que tiene, o de gurúes personales, que tiene varios de los personajes. ¿Sí? El juez tiene un gurú que es un psicoanalista, el entrenador tiene un gurú que es un viejo jugador de waterpolo y de básquetbol italiano. Bueno, aparece Raúl Ruiz, vamos a decirlo así, algo que es un personaje, mucho más que un cameo, vamos a decir, como un teólogo, digamos, oficio con el cual, Un, o un rama con la teólogo que cual Ruiz dice, también estaba conectado, por cierto. Eh, claro, es un teólogo que dice no ser un teólogo, ¿no? Efectivamente, es un teólogo que dice no ser un Y, teólogo, y que básicamente y todo me es parece cuando se. interesantísimo Perdón, no, quería decir a propósito de la presencia de Ruiz, que vos Ruiz. bien indicás que no es un mero cameo, porque en algún punto se cruza el cine de Ruiz con el de Moretti en esta lucidez y en en esta forma de pensar la política, incluso desde la
justamente desde las formas audiovisuales, ¿no? Esta idea de la militancia audiovisual que aparecen en cineastas, en muy pocos cineastas, y me parece que dos de ellos tal vez sean Moretti y Ruiz, ¿no? Sí, absolutamente. Para cerrar en lo que estaba planteando antes, me parece que en este sentido, estas figuras que empiezan a aparecer en un momento del relato, nos hablan de que cuando se ha caído, cuando se está por caer una idea macro, digamos, una idea colectiva, un organizador colectivo del mundo, como puede ser una ideología, el Partido Comunista, y todo lo que ella representa, aparecen estas figuras que de manera atomizada, de manera fragmentaria, cada uno de los personajes se tiene que atar para poder seguir creyendo, viviendo, organizando sus ideas sobre el mundo, sus cosmovisiones, etc. ¿No? Hay una cosa ahí que me parece que es muy fuerte, que de cualquier manera lo trata como trata todo en la película, con muchísimo humor, de manera muy poco solemne. Sí, sí, esta idea del personal trainer, del motivador, de esta cosa como más de la cuestión interpersonal, eh, que aparece en estas figuras que incluyen al psicoanalista, que es un tema también que atraviesa la carrera de Moretti, al punto de que en una de sus películas posteriores el psicoanalista va a ser él, ¿no? En la habitación del hijo, que también va. Y en Habemos Papa. ¿Está bien? ¿Cómo? Y en Habemos Papa también. Y ahora vemos papá. En la habitación del hijo, que es otro quiebre, ¿no? Porque ahí va a ser la primera película dramática o de fuerte tono más puramente, Serio, podríamos decir. y con muy poca comedia, con muy poco humor, claramente, ¿no? Pero bueno, me parece que es otra de las cuestiones. En términos de puesta en escena, más allá de algunas de las cosas que hemos avanzado, me parece, no sé vos cómo lo ves, Adrián, que el trabajo con los colores es decisivo en la película, en relación a cómo usa el rojo, cómo usa el azul, cómo usa el blanco. Me parece que hay una idea del trabajo con los colores primarios que es importantísima, y que se lo da también el propio entorno para poder trabajar de esta forma, y evidentemente después el simbolismo que tienen cada uno de estos colores. El rojo es un poco obvio, ni siquiera vale la pena mencionarlo, pero cómo se van conectando y van construyendo diferentes tramas en el relato, el modo en el que él usa los colores, que es un modo además muy poco realista, ¿no es cierto? Propio del Technicolor, bien del Technicolor de los 50, vamos a decirlo así, o del Technicolor de Jerry Lewis o de Godard, ¿sí? Que de realista no tiene nada, es un uso absolutamente eh, que crea sentidos por fuera de cualquier idea de realismo. Es que ahí está un poco la propia historia del cine horadando este dispositivo que no deja de ser una piscina, como bien vos planteás, real, en la cual se suelen jugar partidos de waterpolo en los que el propio Moretti participó como jugador. Digo, la historia del cine horadando desde su textura, ¿no? Esa película que después él va a querer hacer y que eventualmente hace al final de Aprile, del pastelero trotskista en la Italia de los 50, aparece acá en esas coreografías que a veces ocurren al estilo Babsy Berkeley, ¿no? Entonces, la cita y la esencia de la nostalgia por la historia del cine no aparece de un modo claro, sino que aparece atravesando la película en los colores, en algunas formas de los movimientos, y eso lo vuelve entrañable también por más de una razón, porque es una película para los que aman muchas cosas distintas, ¿no? Entre ellas estaría la propia historia del cine que está permanentemente ahí, porque es una película hecha por un cineasta muy cinéfilo. Absolutamente. Es interesante también el trabajo que hacen a nivel de cámara con los planos generales para tomar al estadio y capturar algunos de esos movimientos coreográficos que van a explotar en todo sentido hacia el final de la película. No vamos a decir de qué se trata, pero también cómo usan los traveling, ¿sí? Tanto los travelings en un sentido horizontal, para mostrar todo lo que tiene que ver con las vicisitudes del juego, pero también con los movimientos y los idas y vueltas de los personajes, de los encuentros que él va teniendo, y los movimientos verticales, algunos paneos verticales, generalmente tienen que ver con lo que está arriba, en relación con el estadio. El espacio es clave en la película, bueno, es evidente, pero
en todas las películas, pero en esta es muy importante cómo lo maneja Moretti. Generalmente ahí se vincula con los personajes más familiares, ¿no? Con el personaje de su hija, que está interpretado por Asia Argento, una muy joven Asia Argento, Otra, pequeño detalle interesante, ¿no? Hacia Argento adolescente. adolescente, y por vendría a ser el que lo adoctrina o el que tiene básicamente el discurso fuertemente ideológico del partido, que es el padre de Moretti en la vida real y que lo hace actuar en varias películas, eh, que también, ¿no es cierto? Tienen algunas apariciones ahí y que generalmente aparecen en una instancia como superior. O sea, en la verticalidad está una cierta zona familiar y después en lo horizontal aparecen todas las vicisitudes del juego y de estas apariciones, amistades, fantasmas del pasado que reaparecen en ese tiempo extrañado en el que dura este juego de waterpolo, ¿no? Una película de 1 hora y media, vamos aclarando para que Una tampoco hora se y media. asusten. Una hora y media de pura Es 1 hora y comedia. media vertiginosa de waterpolo, comedia y política. Comedia y política, con algunas frases que no vamos a tratar de no quemarlas, pero con algunos momentos que son muy recordados, creo yo, por lo menos la historia del cine es muy amplia, pero vamos a decirlo así, en el cine de los últimos 50 años, 40 años, tiene un par de escenas vinculadas al uso de las palabras, a la construcción de discursos, a la idea y a un cuestionamiento también del discurso periodístico, que me parece bien interesante, por cierto, también bastante contemporáneo, Sí. y que bueno, hay que ver la película, no vamos a mostrar eso. Sí, Sí, perdón. en ese punto no, es que a mí me parece que es interesante el lugar que ocupa Balombé Rosa dentro de la historia del cine. Un poco no se ajusta a la visibilidad que tuvo en Argentina. Me parece que esto que estamos haciendo en este momento tiene ese valor, ¿no? El de poner a Balombé Rosa para el público local en el lugar que realmente tiene como probablemente la mejor, la más importante película de la filmografía de Nanni Moretti y una de las grandes comedias de las últimas décadas y de las películas políticas, digamos, de las últimas décadas. Sí, la perspectiva política, la perspectiva estética, las ideas de puesta en escena, incluso, me animaría a decir, las propias ideas narrativas de Moretti, y acá para ponernos un poco polemistas, nada tienen que ver también para decir, bueno, qué cosa no es Moretti con Woody Allen, personaje con el que se lo suele vincular por la idea del alter ego, porque actúa en sus películas, por ciertas continuidades, por la idea del neurótico. Bueno, las correspondencias se acaban ahí y son... Se acaban en Palombé Rosa. Woody Allen no podría hacer Palombé Rosa. No, pero además también se acaba en la puesta en escena. Digamos, no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, pero bueno, generalmente cierta crítica, bueno, cuando tiene que presentar a Moretti o tuvo que presentar a Moretti frente al gran público en algún momento, se agarra un poco de eso, ¿no? Bueno, el Woody Allen italiano, vamos a decir acá modestamente que no nos parece que sea, por suerte, un Woody Allen italiano, Son cosas distintas, ¿no? ¿no? Son cosas muy diferentes. Lo de por suerte va por cuenta mía. Corre por cuenta mía. Pero bueno, y en otra cuestión, Adrián, y con esto quizás ahí ya podemos arremeter con el fragmento, el uso de las canciones, ¿no? Tiene como un acercamiento a la música popular, Sí. que por un lado va a la música popular italiana, algunos autores muy importantes y muy emblemáticos de la música popular italiana, pero también una música popular a veces no del todo hegemónica, como puede ser la de Franco Battiato, que era popular, pero que también con fuerte corte experimental en muchas de su obra. Acá hay una canción de Battiato que está dando vueltas por la película desde el inicio y que después se retoma, que es E ti vengo a cercare, Hermoso momento. una hermosa canción de Battiato, y después algunas canciones incluso en inglés, y esto es una cuestión que aparece muy seguido en su película, ¿no? Son como grandes momentos, creo yo, no sé vos cómo lo pensás, tanto en Palombela Rosa como en las otras películas, como grandes momentos de encuentro comunitario, como grandes momentos de afectos, como grandes momentos de
la felicidad que la vida permite, o que ciertos modos de vida permiten, ¿no es cierto? Cuando aparecen las canciones. Son momentos de armonía, Sí. momentos de felicidad, momentos donde De encuentro, te encuentran. el escuchar música, el bailar, ¿no? Aparece, lo vemos en Palomé la Rosa, pero también se ve en Apriles, se ve en Caro Diario, esto de escuchar música, ¿no? De compartir esa selección musical, las bandas de sonido, eh, las selecciones musicales de las películas de Moretti suelen ser siempre muy interesantes y vinculadas y atravesando un poco esto de lo popular y cierto buen gusto en las elecciones, ¿no? Y bueno, y tenemos el caso acá que queríamos compartir de ese momento justamente de comunión que es cuando el partido se interrumpe una vez más para escuchar un tema que en ese momento estaría más o menos de moda, que es I'm on Fire de Bruce Springsteen, y que no deja también de comentar un poco esta cuestión de lo político, ¿no? Bruce Springsteen, el rock, de la clase obrera y qué sé yo, dando vueltas ahí en una canción que para el propio repertorio de Springsteen también es como muy personal y muy de su historia personal, ¿no? Entonces, un montón de cosas que se juntan y es un momento maravilloso de la película que está llena de momentos maravillosos, Vemos ese fragmento y después cerramos, ¿te parece? Ahí me va. parece. Rallentiamo il gioco, non ci conviene fare la lotta. Quest'arbitro non ci dà niente, ci ha dato fin troppo. Dobbiamo muoverci, lavorare in orizzontale, dobbiamo velocizzare il gioco. Proviamo a recuperare un gol alla volta, un gol alla volta, un gol alla volta. Stiamo perdendo 9-2. Siamo sotto di 7 gol, ci sono 8 azioni in 7 minuti. Se facciamo 7 gol in 8 azioni, ecco che abbiamo pareggiato la partita. Cerchiamo di non buttare via la palla, facciamo entrare Massucci, lasciamogli spazio sul lato buono. Il centravanti gioca sulla sinistra e Massucci su quel lato. Dove mi devo mettere con l'uomo in più? 4 metri, parte sbagliata. Io rientro ora? Rientro io? No! E quando entro? Quando entro? Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? I can take you high. Oh, I'm on fire. Sometimes it's like summertime, baby, edgy and dull. Got a 6-inch belly to the middle of the summer. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Ooh, I'm on fire. Oh, dai, via, dai, che li riprendiamo, dai! Bueno, lo dejamos ahí. Podríamos ir mirando, pero espero, y esto está bien decirlo, que no tengamos problemas con YouTube. Generalmente cuando uno pone un fragmento de una película, a veces después lo va a subir, puede haber algún inconveniente.
Así que si en Creo este que nos va a salvar que estábamos nosotros ahí en el cuadradito y eso altera un poco la búsqueda. ¿No? me parece que no queda grabado eso, Adrián, nosotros eso. Bueno, Y entonces, por otro lado, que hay una canción y generalmente todo lo que tiene que ver con los derechos de la música todavía es más complicado que los derechos de la película. Todo esto lo aclaro porque si cuando se hace el montaje de todo esto, si no aparece el fragmento al cual estamos haciendo referencia, es uno de los fragmentos que aparece hacia el final de la película, lo pueden recuperar ustedes mismas, que es el fragmento de la canción de Bruce Springsteen, I'm on Fire, ¿no? así es. Así que bueno, aparece Silvio Orlando, digo, como para ir cerrando, es uno de los actores que va a ser uno de sus actores fetiches de acá en adelante, en El Caimano, en Aprile, En la pila. películas va a aparecer, en casi todas ellas Silvio Orlando va a tener algún papel, que es el director técnico del equipo, un personaje muy simpático, y que inmortaliza la frase marca Budabari, marca Budabari. Marca Budabari, exactamente. Budabari, que era un jugador de waterpolo real que aparece ahí justamente jugando al waterpolo. Jugando a waterpolo, haciendo lo que sabe hacer. Así que bueno, de más está decir, podemos ir indefinidamente, perdón, esto de mi parte es lo último, que todas las veces que se menciona izquierda, derecha, vamos hacia el centro, tiramos a la izquierda, miramos a la derecha, es toda una cuestión que tiene eh, resonancia respecto de la discusión que se está teniendo en Italia en ese momento y que está teniendo el Partido Comunista, ¿no? La cuestión de hacer una alianza con la democracia cristiana, de ir hacia el centro, en fin, Tratar de ganar el centro. tratar de ganar el centro, ¿no? Y es una cuestión que aparece retomada varias veces en la película, pero bueno, en fin. De mi parte, agradecerle a Adrián y bueno, a pesar de que nos haya quedado un poco más largo de lo que teníamos previsto, pero para todas las cosas que nos gustaría decir de Palombela Rosa, para la pasión que nos provoca, creo que hemos sido bastante sucintos, acotados. Así que, bueno, Adrián, no sé si querés hacer alguna despedida. No, gracias. Gracias a vos, Pablo, por una invitación tan linda para hablar sobre una película que justamente que nos reúne, ¿no? Entonces, creo que ahí también funciona y espero que funcione también como divulgación y como incentivo para que mucha más gente la vea. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Ojalá puedan ver la película y quién sabe, grabemos otro video en algún momento de la vida, en alguna otra pandemia. Saludos.